La velocidad a lo que circulan los camiones, tanto en una mina a cielo abierto como en una subterránea, no es algo que se haga al azar. Si bien nosotros como quizás dueños de una mina o tal vez como también trabajadores que quieren recibir algún bonito por alguna meta de producción, quisiéramos que los camiones tengan el menor tiempo de ciclo posible, tampoco podemos hacerlos andar a la mayor velocidad posible que tengan. Esto debido a que presenta un alto riesgo a la seguridad tanto de las personas que trabajan al interior de la faena como también al mantenimiento de estos camiones que se pueden echar a perder rápidamente si es que no lo utilizamos a la velocidad adecuada. Es por eso que las empresas constructoras de estos equipos de transporte de mineral en la actualidad en su catálogo incorporan lo que se conoce como las curvas Rimpul. Estas curvas Rimpul me van a indicar cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar un camión si es que, por ejemplo, está subiendo alguna pendiente, qué tan pronunciada es, o también cuando está bajando o yendo de manera horizontal. En este video se va a realizar un dimensionamiento de flota. Quiere decir que tenemos que identificar cuánta cantidad de camiones necesitamos para poder extraer todo el plan de producción que nos dan. Y esto se va a hacer de dos maneras. Por un diseño básico en donde nos dicen específicamente cuáles son las velocidades que tiene el camión tanto cargado como descargado y también si es que va en subida, horizontal o va en bajada. Y también un diseño avanzado en donde solamente nos dan el modelo del camión y la resistencia a la rodadura que va a tener el suelo en donde se van a desplazar estos camiones. También tenemos datos generales que son para ambos diseños. Tenemos la capacidad del camión, la disponibilidad, el tiempo de carga y de descarga, los días operacionales en el año, las horas que se trabajan en el día y la altura del banco. Esto es una mina a cielo abierto, por eso nos da la altura del banco y bueno, nos dan el plan de producción también. Nosotros debemos extraer en el año 110 millones de toneladas de estéril y 55 millones de toneladas de mineral. Por eso debemos identificar con cuántos camiones de capacidad de 225 toneladas extraemos tanto el estéril como el mineral. Son procesos diferentes, porque los dos tienen ruta diferente también. Acá se presenta lo que es la ruta del mineral. Acá es donde se carga el camión, vamos a llamar la fase, que es donde se encuentra la pala de cable, y aquí arriba se encuentra la planta, que está representada por una especie de molino. Primero, en las pruebas generalmente quizá esto no se lo den dibujado, se lo den expreso en palabras. A mí personalmente esto me costó dibujarlo un poco y sé que un profesor tampoco se va a dar el tiempo de hacerlo, así que lo dan en palabras. Les van a decir algo como esto. El camión carga en la fase para posteriormente trasladarse 400 metros en un camino totalmente horizontal. Luego se enfrenta a una pendiente de 10% en donde sube 12 bancos. Posteriormente eh, se traslada a 500 metros totalmente horizontal para luego enfrentarse nuevamente a una pendiente de 12% en donde sube ahora 16 bancos. Posteriormente llega a la planta y ahí descarga el mineral. Les diría algo como eso. En esta ruta nos dan las distancias horizontales nomás, nos dan esta de 400 metros y la de 500 metros, mientras que en la otra nos dan la pendiente y la cantidad de bancos que sube. Ojo que esto está en pendiente que es igual a 10% y este es 12%. Si bien esto es un triángulo rectángulo acá, no pueden decir que este 12% es igual a 12 grados, eso está malo. Ustedes no lo hagan, porque aquí podrían utilizar trigonometría, por ejemplo, tienen 12 grados, el ángulo de 90 y tienen los 16 bancos, que es la altura, que pueden calcularla en metros, que lo vamos a hacer después, y podrían sacar la hipotenusa, pero eso no se hace de esa manera, hay que hacerlo de otra manera y lo voy a explicar ahora. Lo primero es calcular la altura que sube el camión. Tenemos 12 bancos y al principio vimos que los bancos, cada uno eh, tenía una altura de 12 metros, por lo que los 12 bancos lo multiplicamos por 12 metros, nos va a dar una altura de 144 metros, que es todo esto. Mientras que los 16 bancos, la altura es 16 por 12 y nos da igual a 192 metros. Tenemos la altura final también. Esa las vamos a anotar acá. Esto es 144 y acá tenemos 192 metros. Tenemos la altura de ambos triángulos rectángulos y ahora queremos calcular la hipotenusa, pero primero vamos a calcular la horizontal.
que es esto. Lo que hay que hacer es poner una H y una B que representa H horizontal y B vertical. Y acá en H abajo siempre tiene que ir este valor de 100 metros para cualquier ejercicio. Este valor es constante para todos. Mientras que en vertical se pone el porcentaje de pendiente, que es 10%, pero ahora lo ponemos en metros. ¿Vale? Luego de eso vamos a hacer una regla de 3. ¿Por qué? Porque la otra vertical que tenemos es la altura de este triángulo, que es 144. Y queremos calcular la horizontal, y esa es nuestra incógnita, que es x. Hacemos la regla de 3 multiplicando el 100 por el 144 y lo dividimos en 10, lo que nos da igual a x igual a 1440 metros. Esto es lo de abajo, ¿vale? No es lo que estamos buscando. ¿Cómo calculamos lo que estamos buscando? Bueno, esto es un triángulo rectángulo, tenemos los dos catetos, por lo que se puede utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si despejamos inmediatamente, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz de un cateto, que va a ser el 1440 que calculamos, que es la horizontal, más el otro cateto, que es 144 al cuadrado. Eso nos va a dar igual a 1447,2, que es la distancia que estamos buscando. El otro procedimiento se hace igual, se pone la H y la B, en este caso no es 10, debido a que la pendiente es 12%, se pone 12 metros. Se tiene la X como incógnita, que es la horizontal que vamos a buscar, y tenemos la otra vertical, que son 192 metros. Se hace la regla de 3, nos da que la horizontal es 1600 metros, y utilizamos también el teorema de Pitágoras para luego encontrar la distancia buscada, que es igual a 1661,5 metros. Y ya está, tenemos toda la ruta del mineral. Si se fijan, ya estamos listos para poder calcular el tiempo de ciclo. Pero la ruta del mineral no es la misma que la ruta del estéril. El mineral va a planta y el estéril va directamente a botadero. Esta ruta es un poco más larga y también nos entrega los mismos valores, los horizontales, y nosotros debemos calcular los valores que van en subida. Se hace exactamente lo mismo. Los 10 bancos, que son los primeros, estos son 120 metros. Los segundos 8 bancos son 96 metros. Y los últimos son solo 2 bancos, que equivalen a 24 metros. Vamos a utilizar el mismo procedimiento HB para poder calcular la distancia primera. Como ven, la horizontal son 1500 metros y utilizamos Pitágoras para calcular la distancia que queremos, que es 1504,8 metros. Considerando lo fácil del proceso y que ya me imagino que les quedó claro, esto lo voy a hacer así rapidito. La segunda distancia son 964,8 metros y la última son 480,5. Ahora estamos listos para poder calcular el tiempo de ciclo para ambos diseños, pero antes de pasar a eso voy a explicarle algunas fórmulas primero. Para calcular el dimensionamiento de flota, lo que queremos es calcular la cantidad de equipo que necesitamos para trasladar ese tonelaje que tenemos en el plan. Por lo que la división que se hace es el tonelaje de nuestro plan de producción anual dividido por el tonelaje que puede trasladar un equipo en un año. El tonelaje del plan es algo que nos dan, mientras que el tonelaje del equipo es algo que se calcula como esto que está acá. El tonelaje del equipo en un año, que está en toneladas por año, es igual al rendimiento del equipo por las horas efectivas en el día por los días que se trabajan en el año. Las horas efectivas nos entregan, los días en el año también, y el rendimiento del equipo se calcula de la manera que está abajo. El rendimiento del equipo es igual a la capacidad que tiene el equipo, o sea, las toneladas que puede trasladar por ciclo, dividido en el tiempo en que se demora desde la carga hasta descargar el mineral y posteriormente volver al mismo lugar donde empezó. La capacidad del equipo está en toneladas ciclo y el tiempo de ciclo está en minutos por ciclo, por lo que ciclo y ciclo se van y esto me queda igual a toneladas por minuto. Y como el rendimiento en equipo aquí está en toneladas por hora, esto simplemente toneladas por minuto se pasan ahora multiplicando esto por 60. Así tenemos 60 minutos, equivale a una hora, por lo que ahora esto me queda en toneladas por hora. Eso con las fórmulas, esto es muy simple, fácil, y ahora vamos a calcular el tiempo de ciclo. Primero el tiempo de ciclo va a ser el tiempo de carga,
más el tiempo de viaje de ida, el tiempo de viaje de vuelta y el tiempo de descarga, ¿vale? La carga comienza acá, en la pala de cable, se traslada, se traslada todo esto, como pueden seguir el puntero, y aquí es donde descarga, en la planta. Posteriormente a eso, tienen que calcular el tiempo de viaje de vuelta hasta en donde empezaron. Si ustedes solamente hacen carga, viaje de ida y descarga, ahí no están calculando el tiempo de ciclo completo, sino que tienen que ir y volver hasta el mismo punto en donde empezaron. Para calcular el tiempo de ciclo, lo más simple es dividir la distancia en kilómetros, esto dividido por la velocidad que tiene el camión. La velocidad del camión viene dada en kilómetros por hora. Si nosotros dividimos esto, queda algo como kilómetros hora dividido en kilómetros. Por lo que los kilómetros se eliminan y esto simplemente nos queda en horas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es las distancias que están en metros, debemos pasarlas todas a kilómetros. Y pasarlas a kilómetros es simple, pues simplemente se deben dividir por 1000. Si dividimos la distancia en 1000, nos va a quedar algo como esto. Tenemos el tiempo de viaje e ida, que van a ser las distancias desde la carga hasta la descarga, que son 4, y están todas divididas en 1000, por lo que la unidad es kilómetros. Y a esto debemos dividirla por la velocidad que puede transitar dependiendo de qué es lo que sea. Por ejemplo, acá tenemos una horizontal, acá tenemos subida horizontal y subida nuevamente. Para eso vamos a utilizar la tabla del principio que nos dan, que dice el camión cargado, la velocidad que puede tener en subida y en horizontal, debido a que acá el camión se carga, por lo que hay que utilizar el primer cuadro del camión cargado. El camión cargado en horizontal puede ir a la velocidad de 18 km por hora, mientras que en subida puede alcanzar velocidades de 15 km por hora. Por lo que ahora hacemos la división, al principio horizontal 18 km por hora, luego subida 15, horizontal 18 y subida 15. Y ahí tenemos el tiempo de viaje de ida. Y ahora el tiempo de viaje de vuelta va a ser desde arriba hacia abajo, o sea que copiamos todos los valores al revés. Fíjense que están como cruzados acá. Y se pregunta lo mismo, ahora tenemos el camión descargado, pues ya descargó en planta y viene una bajada horizontal, bajada y horizontal. El camión descargado en bajada puede ir a 30 km por hora, mientras que en horizontal puede ir a 25 km por hora. Por lo que esto también lo dividimos y nos queda así. Y ahora estamos en condiciones de poder calcular el tiempo de ciclo completo. El tiempo de ciclo es el tiempo de carga. El tiempo de carga son 4 minutos y pasados ahora son 0,066 horas. Y el tiempo de descarga, que son 3,5 minutos, que es igual a 0,0583. Mientras que esto de acá es toda esta operación del tiempo de viaje de ida. Y lo segundo, bueno, es el tiempo de viaje de vuelta. ¿Vale? Se suma todo eso y tenemos el tiempo de ciclo completo del camión cargando el mineral y dejándolo en planta, que son igual a 0,5163 horas. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con la ruta del estéril. En este caso pasamos también la distancia de metros a kilómetros y también utilizamos el cuadro en donde con carga el camión en subida va a 15 km por hora y horizontal va a 18. ¿Vale? Ahí está listo. Y en el tiempo de viaje de vuelta, bueno, aquí me equivoqué, esto es vuelta, perdón. Lo mismo, se cruzan, primero es el 0,481 que empieza desde acá arriba hacia abajo. Y en bajada sin carga son 30 km por hora y horizontal 25 km por hora. Eso está listo, luego el tiempo de ciclo me va a quedar igual al anterior. Carga, ida, vuelta, descarga. Y eso me da un total de 0,5863 horas. Un poco más de lo que se demora la ruta del mineral. Teniendo el tiempo de ciclo de ambas rutas ya, tanto de mineral como estéril, ya estamos en condiciones de poder determinar la cantidad de camiones que necesitamos para poder cumplir con nuestro plan de producción. Para esto nos preguntamos lo siguiente: en 0,5163 horas el camión hace un viaje y ese viaje tiene una carga de 225 toneladas, que es la carga que me permite llevar el camión, por lo que ahora tenemos que hacer una regla de 3 para poder calcular cuánto
puedo extraer en el día. En el día, las horas efectivas que tengo son 19,5 horas, por lo que multiplicamos el 225 por 19,5 y lo dividimos por el tiempo de ciclo que calculamos. Eso nos va a dar las toneladas en el día, que equivalen a 8.497,96 toneladas. Posteriormente se debería sacar las toneladas en el año, y para esto multiplicamos los 8.497 por los 350 días que se trabaja en el año, y me va a dar las toneladas en el año, que son 2.974.286. Y ahora lo que viene es dividir nuestro plan de producción, debido a que esto es lo que puede cargar un camión, solamente un camión en un año, y tenemos que ver cuántos camiones necesitamos para poder cumplir con el plan. El plan de producción de mineral son 55 millones de toneladas en el año, y dividido por lo que puede cargar un camión me va a dar igual a 18,49 camiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros tenemos una disponibilidad de camiones. ¿Qué quiere decir? Que de todas las flotas de camiones que tengamos, solamente la disponibilidad nos va a permitir usar un 89% de esos camiones. ¿Y esto por qué? Porque bueno, la experiencia me lo dice. Esto lo ven mayormente en el área de mecánica, en donde nos dicen que en el año pueden haber ciertas fallas, los camiones pueden tener fallas, o también hay que hacerle mantenciones correctivas, que por más que no quisiéramos tenerlas, hay que hacerlas, por lo que esto es netamente experiencia del personal. Entonces, si queremos cumplir con nuestro plan de producción, no podemos estar con los camiones justos, porque si por ejemplo acá son 19 camiones, hay que aproximarlo al número mayor. Son 19 camiones, pero si nuestra disponibilidad va a ser de un 89%, puede que fallen dos camiones y solamente estemos trabajando en el año con 17. Y si tenemos 17, no vamos a alcanzar a cumplir el plan de producción. Por ende, este resultado de 19 camiones debemos dividirlo por 0,89, lo que nos va a dar igual a 21,34 camiones, que aproximado al número mayor son 22 camiones que necesitaríamos para poder trasladar todo el plan de producción que tenemos anualmente de mineral. El procedimiento para el ciclo estéril es el mismo, solo que ahora tenemos un tiempo de ciclo mayor, y las toneladas que también debemos extraer en el año son mayor también en el plan de producción. Tenemos que en el día sacamos 7.483,37 toneladas, y en el año vamos a extraer 2.619.180 toneladas. El plan de producción nos dice que debemos extraer 110 millones de toneladas, dividido por lo que puede trasladar un camión, nos va a dar igual a 38,18 camiones, que equivale a 39 camiones. Estos 39 dividido por la disponibilidad me va a dar igual a 43,82, que es igual a 44 camiones que necesitaríamos para poder trasladar todo el estéril. Bueno, y ese fue el cálculo de flota por el diseño simple. Como ven, es súper fácil si es que nos dan las velocidades a las que se trasladan los camiones, dependiendo si van subida, bajada o horizontal. Pero ahora lo vamos a hacer con las curvas Rimpool, que es un poco más trabajoso. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, ¿qué es una fuerza Rimpool? Bueno, la fuerza Rimpool es la fuerza que yo necesito para que el camión me suba una pendiente, debido a que el camión ya estaría batallando tanto contra la gravedad, que me va a tirar el camión hacia abajo, y también contra la resistencia que me opone el suelo a que la rueda gire. Esa resistencia se llama resistencia a la rodadura, o también se le llama como resistencia a la laminación, que es básicamente, su nombre lo dice, como les digo, la resistencia a la rodadura es la fuerza que opone el suelo a que la rueda gire, y esta fuerza va a depender netamente de cómo sean las condiciones del suelo. Mientras estas condiciones sean más pobres, la resistencia a la rodadura va a ser mayor, y si el suelo se encuentra relativamente bueno, la resistencia va a ser menor. Hablamos de suelos buenos cuando el suelo está bien compactado, o quizá incluso asfaltado, que en las minas no es así, pero si nos vamos a un ejemplo como de un auto común y corriente, en un suelo asfaltado va a ir mucho mejor a que si ponemos a andar el auto en suelo lodoso, o también en la arena quizá, siendo la arena y los charcos de lodo, si no me equivoco, los que mayor resistencia a la rodadura tienen. Algo así como la tabla que están viendo ahora, puesta por encima. En el enunciado nos decían que el camión que tenemos que utilizar para poder hacer el ejercicio era el camión CAT 793F para mina cielo abierto, obvio.
que tiene un total de 226,8 toneladas métricas que puede cargar. La carga útil nominal, así se le llama. Nosotros la aproximamos a 225 para poder compararlo con el ejercicio de diseño básico. Y buscar estos catálogos es súper simple en Google, sino que simplemente tienen que ir acá, poner el camión CAT, el diseño, el modelo, perdón, 793F, y si quieren después le ponen PDF para que les salga de los primeros. Y el que tenga el simbolito aquí de PDF es el catálogo, ¿vale? Lo aprietan y ahí se le abre el catálogo automáticamente. Bueno, el catálogo en sí trae de todo, eh, desde mejoras de equipos anteriores, si es que este a lo mejor tiene mejor motor, mejor freno, bueno, todo lo que tiene que ver el marketing de una empresa minera para ver si es que compra el producto o mejor estima conveniente de que le puede servir otro, ¿vale? Lo que queremos ir nosotros es lo que viene después de las especificaciones de diseño, estas que están acá, que nos dicen el ancho, el largo, el alto del camión, las ruedas, todo. Lo que viene acá, que estas son las curvas rim pull que vienen. Viene una que esta va a ser para las pendientes positivas y esta va a ser para las pendientes negativas. Aquí junté las dos y les voy a explicar lo más básico de cada uno. Primero, cómo diferenciar una curva rim pull si es que esta es de pendiente que van hacia arriba o las que vienen en bajada. Bueno, eso es simple. La primera diferencia se encuentra acá, en la vertical izquierda. Una curva rim pull tiene lo que dice fuerza de tracción. Como dije anteriormente, la única manera que necesitaríamos fuerza es para subir el camión. Por lo tanto, la que dice fuerza de tracción acá, esta no lo tiene, es la curva que me sirve para poder calcular la velocidad máxima en que puede subir un camión. Esta es la curva que me sirve para las subidas. Y otra diferencia también importante se encuentra en la otra vertical derecha. Una aquí dice, en entre paréntesis, la curva de subida me dice pendiente más resistencia a la laminación. Mientras que la curva de bajada me dice pendiente menos resistencia a la rodadura, que también es lo mismo que resistencia a la laminación. Esto es básicamente porque cuando yo voy bajando, la resistencia a la rodadura ya no me opone ninguna resistencia, o sea que más que oponerme a que el camión baje, me va a ayudar. Y mientras más malo esté el suelo, el camión va a caer a una velocidad mucho mayor. Esto es como si dejaran un vehículo común y corriente en una pendiente pronunciada hacia abajo. Si lo dejan sin freno, el auto va a comenzar a moverse automáticamente. Lo mismo pasa acá, por efecto de la gravedad. Bueno, eso fue la diferencia de las curvas y ahora voy a explicarle cada horizontal y vertical y lo que se encuentra al interior. Primero en la parte de arriba tenemos el peso bruto del camión. Esto viene tanto en el sistema internacional como en el sistema gringo o el sistema inglés, en libras y en kilos. En la horizontal de abajo tenemos también kilómetros por hora. Esa es la máxima velocidad a la que puede aspirar el camión. Y también se encuentra en millas por hora, ¿vale? Esto se va a ver más detalladamente más adelante cuando estemos haciendo el ejercicio en sí. En la vertical izquierda, como dije, tenemos la fuerza de tracción, que para este ejercicio la verdad no sirve para nada, pero viene en libra fuerza y en newton. Mientras que en la vertical derecha, que es la que más se utiliza, tenemos la resistencia total, que va a ser la pendiente de subida más la resistencia a la rodadura. Y en este caso, en bajada va a ser la pendiente menos la resistencia. Por último, al interior tenemos dos rayas verticales. Esta quiere decir E, que es empty, que es el peso total del camión sin ninguna carga útil. O sea, el camión simplemente con sus componentes. En este caso, el camión pesa alrededor de 160.000 kilos, que son algo así como 160 toneladas. Y acá viene la L, que imagino que es de lleno, pusieron una en inglés y otra en español. No creo que quiera decir otra palabra, que es el camión con carga útil, que son el subcomponente de 160 toneladas más los 226 que puede cargar, que son algo así como 390 o 385 por ahí. Estas líneas son muy útiles para poder hacer los ejercicios. Estos son los porcentajes de la suma que realizamos acá de la pendiente más la resistencia. Y esto de acá, 1C, 1D, 2D, estos son los cambios, ¿vale? Estos son los cambios que tiene el camión. Tiene 6 cambios. Y este es el cambio que me dice cuál es la velocidad adecuada para llevarlo. Por ejemplo, si tiramos una línea hacia abajo,
Cuando vayamos a 10 kilómetros por hora, lo ideal sería que el camión esté en el primer cambio. Luego aquí cuando se traza la línea del camión vacío acá, dice alrededor de 19 kilómetros por hora. Lo ideal es que esté en el tercer cambio, ¿vale? No esté en el segundo, porque así se puede dañar la transmisión, la caja de cambios, por decirlo así, pero no se le llama así a los camiones mineros, sino que se le llama de otra manera. Si no me equivoco, se le llama algo así como transmisión. Perdón la ignorancia, pero no conozco mucho de la mecánica de estos equipos y tampoco vamos a entrar ahí porque no es el tema que estamos viendo ahora. En fin, eso con los cambios. Y antes de seguir con el ejercicio les quería mostrar algo. Esto, porque a lo mejor se pueden asustar y tienen esta curva Rimpool. Bueno, averigüé. Estas son las curvas Rimpool, esta de subida, porque esta es la fuerza de tracción, aquí no dice nada. Esta es la de bajada. Y estos básicamente no tienen cambios porque, bueno, al igual que los vehículos tradicionales, estos camiones mineros se han ido modernizando. Y ahora ya no cuentan con cambios, sino que son absolutamente automáticos. Pero es lo mismo, ¿vale? Tienes que hacer el mismo procedimiento que vamos a hacer a continuación. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio primero para la ruta de mineral. Aquí está la ruta de mineral. Lo que necesitamos calcular y vamos a calcular primero es a qué velocidad puede ir el camión en la horizontal, tanto cuando esté con carga como cuando esté vacío. Para ello vamos a utilizar la curva de subida, se encuentra acá, y como la pendiente en una horizontal es igual a cero, lo que vamos a utilizar es solamente la resistencia a la rodadura, que nos dieron en el enunciado que es 3%. Para ello, como tenemos pendiente cero, estamos acá, y más la resistencia a la rodadura subimos 1, 2, 3 desde aquí, 3%. Lo que tenemos que hacer es trazar una línea hacia el origen que se encuentra aquí. Eso está acá en la línea roja demostrado. Y luego, ¿qué se hace? Se tiene que intersectar tanto con, primero lo vamos a hacer con la curva de lleno, se intersecta por aquí, ¿vale? Y hay que trazar una línea horizontal hasta tocar alguno de los cambios, ¿vale? Si trazamos la línea horizontal para acá no tenemos ningún cambio, entonces no tiene lógica que lo hagamos hacia acá, sino que hay que hacerlo hacia la derecha. Si lo hacemos así, ahí está la línea, se ve poco, pero tocó justo aquí en el cambio y luego se traza una línea totalmente vertical hacia abajo. Y ahí está listo. Lo que quiere decir es que cuando el camión a una resistencia a la rodadura de un 3% vaya lleno, tiene que ir al sexto cambio y lo ideal que vaya a una velocidad de aproximadamente 52 kilómetros por hora. Mientras que cuando está vacío, ahora en la línea verde, tiene que intersectarse esta línea roja que trazamos al principio con la línea de vacío y trazamos la horizontal hacia la derecha, tocamos el cambio aquí. Lo ideal es que vaya al sexto cambio y la velocidad que podemos alcanzar son alrededor de 59 o 58 kilómetros por hora. Para ser conservadores vamos a utilizar los 58 kilómetros por hora. En ese caso, nos ponemos acá, horizontal con carga, 52 kilómetros por hora, y sin carga, 58 kilómetros por hora, lo que tiene lógica, pues sin carga podemos ir a una velocidad mayor. Antes de seguir, quiero que les quede claro algo súper importante. Si bien la curva Rimpool me va a permitir que estos camiones alcancen estas velocidades, la verdad es que en la práctica no siempre es así. Si bien lo que buscamos es que los camiones vayan a una velocidad, a la velocidad mayor posible y dale, el camión nos permite hacer eso, pero también tenemos que ver las condiciones físicas de la mina. En este caso el planificador suele ser súper conservador en este sentido debido a que puede que a veces la mina no me permita ir a una velocidad tan alta. Esto sobre todo si es que la rampa de subida cuenta primero que nada es muy curvosa, puede que sea muy curvosa o también puede que sea súper estrecha. No vamos a querer ir a una velocidad tan alta si es que nuestra capacidad de reacción puede que nos encontremos con algo, no sé, o nos estemos sobrellando mucho, ahí ya la velocidad tendría que bajarse sí o sí. Por ende, como planificador, para los camiones tienen todo desde cero hasta cuando va lleno, hasta 52 kilómetros por hora para decidir en horizontal cuál es la velocidad apropiada dependiendo del tramo, dependiendo de si las condiciones físicas, ya sea el camino es ancho o también las condiciones geomecánicas me lo permiten, porque también pueden existir condiciones geomecánicas en que el suelo puede encontrarse demasiado movedizo y puede provocar algún accidente de derrame de material hacia abajo, bueno, etcétera. Pueden haber serios accidentes. En fin, solo quería dejarles claro eso
para este ejercicio vamos a considerar que podemos ir a las velocidades que las curvas Rimpul lo indican, y bueno, vamos a seguir así. Ahora en el camino tenemos que ver cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el camión en una subida de un 10%. Para esto nos vamos a la curva Rimpul y desde acá, 10%, tenemos que sumar la resistencia a la rodadura. 10 más 3 serían 13, por lo que la línea empezaría desde aquí. Bueno, acá, perdón, uno más arriba. Sí, está bien, 13, 14, 15, sí, claro. De acá, y le trazamos hasta el origen. Y debemos hacer lo mismo. Primero va a ir lleno, por lo que aquí se cruza con la línea de lleno y se traza una horizontal, ahora hacia la izquierda, porque el cambio se encuentra acá. ¿Vale? Toca el cambio, tiene que ir en el primer cambio, y la velocidad estimada máxima que puede alcanzar es igual a 12 kilómetros por hora aproximadamente. Por lo que acá la ponemos, subida 10% pendiente, 12 kilómetros por hora. Mientras que para subir la pendiente de 12% que se encuentra al final, tenemos que estar acá en 12%, más los 3 sería un 15%, por lo que se traza de aquí, desde 15% hasta el origen, y se hace lo mismo desde lleno hacia la horizontal hasta el primer cambio, y ahora lleno, a una pendiente de 12%, tiene que ir a una velocidad máxima de, siendo conservadores, de 10 kilómetros por hora. Ya tenemos el ciclo de ida completo, y tenemos algunas partes también de vuelta, ya que tenemos la horizontal sin carga. Y ahora vamos a calcular la vuelta, que son solo bajadas. Para eso utilizamos la otra curva Rimpul. La primera que vamos a calcular es la pendiente de 10%, que está en el principio. Tenemos 10% y le restamos la resistencia a la rodadura, que serían 10 menos 3, que es igual a 7. Y desde aquí se traza la línea hacia el origen. Y ahora el camión va a ir vacío, ¿vale? Entonces se encuentra acá en la línea de empty, y desde acá se traza hacia la derecha. Acá tenemos el cambio número 6 y es el máximo que nos permite, que es igual a 60 kilómetros por hora. Como dije anteriormente, 60 kilómetros por hora es una velocidad bastante alta, ni siquiera en las calles de ciudad dejan andar tan rápido. Así que con este valor se suele ser un poco más conservador y se suele bajar un poco. ¿Vale? Depende de las condiciones físicas de cada mina. Para este ejercicio vamos a dejarlo así, que es igual al 10%, que es 60 kilómetros por hora. Y en una bajada del 12%, 12 menos 3 es igual a 9, al origen, y desde vacío también hacia la derecha también me da una bajada de 60 kilómetros por hora. Entonces ahora tenemos todo para poder calcular el tiempo de ciclo de la ruta del mineral, ya que tenemos las bajadas, las subidas y las horizontales. Para esto nos vamos al camino nuevamente, acá está, y tenemos el tiempo de ciclo que equivale a cada cosa, y acá resubimos nuestro pequeño cuadro que hicimos anteriormente, y tenemos el tiempo de ida en kilómetros, para posteriormente dividirlo por los valores. El 0,4, que es horizontal con carga, son 52 kilómetros por hora, y las subidas de 10%, primero que nada, 12 kilómetros por hora, que se encuentra acá, y la subida del 12%, que equivale a 10 kilómetros por hora, ¿vale? Mientras que el tiempo de vuelta lo mismo, ahora son 60 kilómetros por hora en las bajadas, en ambas bajadas, mientras que en las horizontales solamente se alcanza a los 58 kilómetros por hora. Se calcula el tiempo de ciclo y esto nos va a dar igual a 0,4953. Ahí ya tenemos la ruta del mineral. Ahora para la ruta del estéril hay que hacer exactamente lo mismo con las curvas Rimpul. Ya calculamos las horizontales con carga y sin carga al principio, por lo que no las vamos a hacer de nuevo, obvio. Se utilizan las mismas para la ruta de mineral y estéril. Así que ahora solamente vamos a calcular las pendientes. La primera pendiente de nuestra ruta de mineral es un 8%. 8% más 3 es igual a 11. Se traza una línea desde aquí. Y como va con carga, se intersecta con esta línea hacia la izquierda y ahora tiene que ir en el segundo cambio. Segundo cambio, ¿a qué velocidad? Bueno, a una velocidad estimada de 14 kilómetros por hora más o menos. Luego viene una pendiente de 10%, que ya la calculamos en la ruta del mineral, que
podría subir a 12 kilómetros por hora máximo. Y por último tenemos una pendiente de 5% que más 3 me da igual a 8, se traza desde aquí y como va lleno se traza hacia la derecha. Ahora va en el tercer cambio y puede ir a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Como ven, a mayor pendiente, menor es la velocidad a la que pueden ir, son valores inversamente proporcionales. Finalmente, como vimos acá, en una bajada de la pendiente de 12%, que es la pendiente mayor que se ve tanto en ruta de mineral como estéril, puede alcanzar el máximo de velocidad. Por lo tanto, en bajadas que sean menores al 12% también va a ser así, ¿vale? Y todas las que tenemos en ruta de estéril son menores al 12%, por lo que la bajada en estéril van a ser iguales a 60 kilómetros por hora todas. No hay necesidad de calcularla. Entonces simplemente la ponemos, ¿vale? Ahí está. Y ahora estamos listos para poder calcular el tiempo de ciclo de la ruta del estéril. Ponemos las distancias en kilómetros y acá se encuentra el cuadro de las velocidades dependiendo de en dónde se encuentren. La primera va a ser la subida de 8% pendiente, este es 14, luego viene horizontal a 52, luego el 10% sube a 12 kilómetros por hora y en el 5% sube a 20 kilómetros por hora. En el tiempo de viaje de ida, nuevamente puse viaje de ida, qué mal. Este es tiempo de viaje de vuelta, perdón. Que no se note que lo copié del de arriba. Así que acá también todas las velocidades van a ser 60 kilómetros por hora a excepción de las horizontales, ¿vale? Que van a ser igual a 58 kilómetros por hora. Finalmente tenemos el tiempo de ciclo que va a ser igual a 0,4493 horas. Y ya tenemos los tiempos de ciclos de mineral y estéril, así que podemos calcular la flota que necesitaríamos para poder extraer el plan de producción. Tenemos los tiempos de ciclo del mineral, el proceso es el mismo, en 0,4953 horas, traslado 225 toneladas. ¿Cuánto traslado en un día? Bueno, traslado 8.858,27 toneladas. En el año voy a trasladar 3.100.395 toneladas y esto me da igual a 55 millones, que va a ser la cantidad de toneladas que tengo que extraer de mineral, dividido en lo que extraigo con un camión, lo que es igual a 17,74 camiones, donde esto se aproxima a 18. Por lo tanto, estos 18 los dividimos por 0,89 y me va a dar igual a 20,23 camiones, que aproximados son 21 camiones totales para poder extraer el plan de producción. Mientras que del estéril tenemos que al día podemos extraer 9.765,19 toneladas y en el año podemos extraer 3.417.817 toneladas. Finalmente, para poder calcular la cantidad de camiones, dividimos el plan de producción por lo que extrae un camión en el año y nos da igual a 32,18 camiones, que aproximados son 33. Y si 33 los dividimos por 0,89 me va a dar 37,07 y eso también hay que aproximarlo al número mayor, que es igual a 38 camiones. Finalmente, a modo de resumen, tenemos la flota que necesitaríamos tanto para el diseño básico y avanzado. Para el diseño básico necesitamos 22 camiones de mineral y 44 de estéril, mientras que para el avanzado necesitamos 21 y 38. Bueno, y eso fue todo el ejercicio. Primero, quisiera pedirle disculpas si me voy por las ramas de repente, pero me gusta entregar datos que quizás creo yo que les debería servir. Por ejemplo, cuando expliqué la curva Rimpool o cuál es la distancia, si es que hay que ser conservador o no, todo eso me parece que es algo que deberían saber y no solamente quedarse con el ejercicio en sí. Si el video les gustó y consideran que le puede servir a alguien, agradecería mucho que lo compartan. Si es que les gustaría ver alguna clase de ejercicio de minería o de alguna otra materia, comenten también, me gustaría saberlo. Cualquier duda, consulta, sugerencia, queja, lo que sea, pueden dejarlo y nada, los vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la visita. Chao.